Arxius exquisits de l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar, con su permiso. Hoy, como ven, no tenemos imágenes, no tenemos textos, no tenemos nada, porque los protagonistas de esta última sesión son todos ustedes, no solo porque yo estoy muy agradecido por su extraordinaria atención, sino también porque hoy vamos a hablar de la novela. La novela es un género que habla de todos nosotros, es decir, de las personas, de la gente, del común de los mortales, por así decirlo. Con Jane Austen asistimos a el principio o el descubrimiento o la invención incluso del realismo. Veremos que el realismo es algo que en realidad no debe confundirse con la realidad. No quiere decir que el realismo sea el género que aborda la realidad. No es eso exactamente. La realidad puede representarse de muchas maneras. También a través del surrealismo, también a través de la abstracción, también a través de la música, que es quizá el arte aparentemente menos mimético de todos. Por tanto, no es eso, se trata de una convención, se trata de una tradición que se inaugura con Jane Austen, en plena época romántica, además. De todas maneras, para entender la importancia de Jane Austen y hacerse una idea cabal de lo que realmente llevó a cabo en sus novelas, todas ellas magníficas, hay que remontarse un poquito atrás y, como ya les anunciaba la semana pasada, tratar de entender qué es la novela y por qué surge un género como la novela, que es una cuestión, a mi juicio, apasionante por muchas razones. Entre ellas porque nos ayuda también, o espero que nos ayude, a tratar de entender qué está ocurriendo con nuestro mundo y qué está ocurriendo con la novela hoy en día. La novela fue un género hegemónico en Occidente y está dejando de serlo. Está dejando de ser la literatura como el medio principal de averiguación y de representación. Entonces, preguntarse acerca de la génesis de la novela supone también tomar conciencia sobre la responsabilidad que le queda a la novela, como lugar de dramatización de los problemas de la condición humana, que es al fin y al cabo lo que nos interesa a todos, lo que nos une a todos en la lectura. Escritores, autores de muy diversa índole además. Porque, como decía Iris Murdoch, solo sabemos una cosa. Solo sabemos una cosa, y es que estamos aquí. Por supuesto, la novela en Europa empieza con el ejemplo fundacional de Cervantes y de Don Quijote. De hecho, Cervantes es un autor que comparte protagonismo en una revolución acerca de la visión del mundo con Shakespeare. Hemos hablado mucho de Shakespeare, que es detonante con respecto a la poesía romántica y con respecto a muchísimas cosas. También con la novela, porque la influencia de Shakespeare no se detiene en el teatro y en la poesía, sino que pervive a lo largo de los siglos y a través de los géneros, muy por encima de las limitaciones del propio género que le dirigió, el género del teatro, y sigue ejerciendo una influencia extraordinariamente fértil a lo largo de todo el siglo XX y también ahora en nuestra época. Shakespeare es, como dijo Emily Dickinson, nuestro futuro. Pero en el caso concreto de la novela no nos queda más remedio, y es un gusto hacerlo por otra parte, que hablar de Cervantes y de su Don Quijote, de ese hallazgo que fue Don Quijote.
Don Quijote empezó siendo una novela ejemplar más, una de las novelas cortas de Cervantes que se le fue complicando. Y esa misma complejidad y esa misma condición, por así decirlo, o naturaleza amorfa de la novela, es una novela que se va escribiendo, por así decirlo, improvisadamente, que crece vegetativamente y de una manera un tanto desordenada, funda ya las leyes de un género que se distingue por no tener leyes, por ser el género hegemónico ya de la modernidad, pero es un género enormemente problemático, enormemente proteico y difícil de acotar. ¿Qué es una novela? Una historia que tiene más de 100 páginas. Pues no, a veces no es una historia, a veces empieza siendo una historia y acaba siendo otra cosa. El propio Quijote es una obra donde hay historias y hay historia, pero también hay digresión. Hay muchísimas cosas. Lo que sí ocurre con Cervantes y con Quijote es que asistimos a un proceso de escisión del mito. Y esto es muy importante. Es decir, un proceso de emancipación de la religión y una creciente preocupación por los individuos. Por eso hablaba de que los protagonistas son ustedes, los individuos, las personas. Es decir, la preocupación de la literatura ya no son los dioses, los héroes, los caballeros, los aristócratas, los reyes, sino que son las personas. ¿Qué es Don Quijote? Es el caballero imposible. Fíjense que la característica principal del Quijote de Cervantes es el humor, es la ironía, es el distanciamiento. Hay constantemente cosas que ya no funcionan y que producen la hilaridad todavía ahora, pero mucho más en su tiempo. Cuando un lector de la época empezaba a leer el Quijote y leía "en un lugar de la Mancha vivía un hidalgo", esa frase provocaba ya un ataque de risa incontenible, porque un hidalgo no podía vivir en Castilla. Los hidalgos vivían en lugares alegóricos, míticos, en islas, ¿verdad? Y esa es, digamos, la fundación de la novela. Un desastroso caballero infectado de lectura de novela caballeresca que habita en un lugar conocido por todos en la época, que es Castilla. Por tanto, supone la introducción de la ironía y, lo que es más importante, el descubrimiento de la realidad a través de su pérdida. La pérdida de la realidad supone la invención de una nueva realidad. Hay otro elemento crucial en el Quijote, que es la lengua, el estilo. Es una lengua demótica, es una lengua popular, una lengua que está engastada de habla. Es el habla de la gente, por supuesto estilizada y convertida en lengua de arte, pero en el Quijote vemos el castellano vivo de la época. No es un castellano que dependa de moldes clásicos, del mundo clásico literario, ni del latín, ni por supuesto del griego, no depende de la épica, no depende de la lírica. Nicanor Parra, el gran poeta chileno, todavía vivo, con 100 años o 101 años, 102 años, premio Cervantes. Cuando le dio el premio Cervantes observó, y eso solo puede, digamos, ser una observación de poeta, que en la primera fase del Quijote se ilustra prosódicamente una transición en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. El lugar de la Mancha es un octosílabo, que es el metro de la literatura clásica, de la poesía clásica española previa a la Revolución del Renacimiento. Y la segunda frase, de cuyo nombre no quiero acordarme, es un endecasílabo. Entonces ahí ya tenemos ya formulado de una manera probablemente inconsciente, o casi seguro inconsciente por parte de Cervantes, un cambio incluso de prosodia, un nuevo lenguaje, una nueva forma de contar, pero también de decir. Y como digo, lo importante en el Quijote son los
personajes, las personas, la individualidad de Alonso Quijano, que quiere ser Don Quijote y no puede serlo, que provoca la risa por querer serlo. La individualidad de Sancho Panza, que es el que sostiene, por así decirlo, el Nuevo Mundo, y la individualidad de tantos otros como Aldonza Lorenzo, la que será en la imaginación enferma de Don Quijote, Dulcinea del Toboso. Estos son los nuevos protagonistas. Tienen nombres comunes, apellidos comunes. Alonso Quijano, Sancho Panza, Aldonza Lorenzo. Insisto, la comicidad de Quijote en la época era realmente extraordinaria. Por eso fue, dentro de los cánones de su tiempo, un bestseller, porque la gente empezó a leerse a sí misma, a verse reflejada en su propio espacio, en su propio hábitat. De la misma manera, en Shakespeare es importante Hamlet, la persona de Hamlet, y no su condición de príncipe. Es importante el rey Lear y su condición de padre y de viejo, de anciano, no su condición de monarca. De la misma manera que es muy importante Miranda como hija, como chica joven, que descubre el mundo. Esa también es una revolución, por así decirlo, que comparte Shakespeare con Cervantes. Pero es verdad que Shakespeare opera todavía en el mundo del teatro y de la poesía, y está todavía entre la lírica y la novela, por así decirlo. Está todavía entre el verso y la prosa. Cervantes ya está plenamente en la prosa. Cervantes fue un poeta fracasado. Él mismo decía que había sido el don que Dios no le había dado, el de la poesía. Y es que la novela es el género en que la imaginación se prosifica y se democratiza. Se amplía la lectura y empieza un proceso en el que todavía estamos insertos. La literatura con novela empieza a interesarse por el hijo de vecino. Como digo, ya no por los dioses, ni los héroes, ni los reyes, ni los caballeros. Esa es la principal función que tiene la novela, como género que refleja una variedad de personas en el mundo. Y eso es un cometido que ha seguido teniendo a lo largo de estos siglos y que todavía tiene, en menor medida, porque evidentemente hemos ido desplazando la literatura del centro de nuestra sociedad, ha sido sustituida por el cine, la televisión. Hoy en día se habla del desplazamiento de una parte de lo narrativo hacia las series de televisión. El periodismo, la realidad virtual. Hay muchas cosas. Todavía no lo podemos ver con claridad. Pero es verdad que la novela sigue siendo un instrumento de indagación absolutamente insustituible, por mucho que se esté desplazando. En Inglaterra, que es la tradición de la que estamos hablando, la novela fundacional es Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Fijémonos que todavía Robinson Crusoe es una obra previa al pacto entre el autor y el lector, es decir, previa al pacto ficcional. Nosotros ya hemos asumido, es algo que, digamos, prácticamente nace con nosotros, ese pacto ficcional entre un autor y un lector. Es decir, el pacto en que un escritor nos dice, yo le voy a contar una mentira, una historia que no ha ocurrido, y usted se la va a creer. Mi nombre saldrá en la cubierta, que es un fenómeno rarísimo, si lo piensan con detenimiento, ¿no? Un libro que de pronto ponga aquí Jane Austen y persuasión, y uno abra esto y de pronto se encuentre con unos personajes y lo leamos y eso nos produzca un cierto placer, un desconcierto, un enriquecimiento. Es algo que ya no nos planteamos, ya no nos preguntamos acerca de ello, pero es algo que no siempre ha existido, de hecho es muy reciente. En Inglaterra data del siglo XVII con Robinson Crusoe.
Fíjense que Robinson Crusoe se publicó sin el nombre del autor en la cubierta, como todas las novelas de Jane Austen todavía. Se publicaron anónimamente. Y la gente, cuando leía Robinson Crusoe, creía que leía una historia verídica. De ahí que no se hubiera inventado todavía el realismo, que es una manera de abordar la realidad. El realismo, por eso en Inglaterra, empieza de alguna manera con a tomar carta de naturaleza, empieza con Jane Austen. Pero Robinson Crusoe se leyó como una obra verídica, porque no se podía leer de otra manera. ¿Qué ocurre en Robinson Crusoe? Como digo, el desarrollo de la novela implica considerar al individuo como merecedor de atención. Supone la eclosión del individualismo, que es una palabra creada a mediados del siglo XIX, pero que ya expresa un estado de la sociedad que empieza sobre todo en el siglo XVII. Tiene que ver con lo que hemos estado estudiando de la secularización, tiene que ver con la expansión del capitalismo industrial, tiene que ver con la expansión del protestantismo, especialmente en sus formas calvinistas o puritanas. El capitalismo trajo la extensión, el capitalismo trajo la especialización, la democracia y la libertad de elección. Y de pronto la Iglesia, la familia, el Estado, la ciudadanía se van sustituyendo por el individuo. Todo esto son cosas que van a cristalizar en la novela y particularmente en Robinson Crusoe. El auge de la reforma protestante, el auge también de los modernos estados, que acabó con la unidad de la cristiandad y con el Estado absoluto, que empieza a ser sustituido por el concepto del individuo absoluto. Hay detrás también cuestiones filosóficas, algunas las hemos abordado, la filosofía de teoría política de John Locke, la Revolución Gloriosa de 1688, esa revolución que, digamos, con la que Inglaterra entró en la modernidad antes que el resto de Europa, antes que Francia. Y en realidad supone esto hablar de los fundamentos de lo que hoy entendemos por civilización, por nuestra civilización al menos occidental, que está basada en relaciones contractuales, opuestas a las relaciones colectivas que habían definido antes las sociedades previas. Todo está bajo contrato, hasta la simpatía. La simpatía tiene un precio, es un fruto de la publicidad. Cada vez quedan menos cosas fuera de lo contractual. En ese sentido, Robinson Crusoe, el personaje, no es, como algunos han querido ver, una metáfora del buen salvaje y del ecologista. Es el empresario salvaje. Fuerza a todos los que llegan a aceptar su dominio con contratos. Es el homo faber, el homo economicus. Es el hombre activo, el hombre que actúa, que hace, frente a la quietud. Es el hombre que, de alguna manera, acaba siendo y estando solo. El beneficio es su única vocación. También asistimos a la mercantilización del sexo. Las mujeres se vuelven objetos económicos. La naturaleza de pronto no aparece para ser adorada, sino dominada por primera vez. El trabajo se divide. Se inventa una cosa también particular de la que va a dar cuenta la novela, que es la invención del ocio. La jardinería, la costura, la gimnasia, las mascotas. Todo eso también va a poblar de pronto la novela. La novela también refleja las consecuencias de la ética protestante, según la cual cada uno tiene que construirse su propia espiritualidad. Y en definitiva, ese tránsito hacia el personaje supone un abandono de la alegoría. Ahí volvemos al Quijote. El Quijote es una alegoría imposible.
para concentrarnos en el personaje, en el individuo. En cuya conciencia también se opera una lucha entre el puritanismo y la tendencia a la secularización. Según Georg Lukács, el estudioso, el teórico de literatura marxista, excelente en tantas cosas, la novela es la épica de un mundo abandonado por Dios. Y creo que está muy bien dicho. Si Shakespeare es la obra de un mundo que está abandonando la era de los dioses para acercarse hacia otra, pero todavía sin abandonarla, la novela ya es el género por antonomasia de la modernidad. En la novela también vamos a ver algo que también está en Shakespeare, por supuesto, que es la dificultad, los peligros y el reto de construirse una moral propia. La dificultad de la elección, la elección. Si uno piensa, por ejemplo, en la literatura antigua, en la tragedia griega, la elección del hombre estaba sometida a un orden teológico. Por tanto, no había una moral, digamos, que buscar, que entender, que crearse. Simplemente uno tenía que aceptar los designios de los dioses. Y tanto la desgracia como la fortuna eran obra de una trascendencia, de la divinidad. A partir de la creación de la novela, el problema de la elección, de por qué yo decido amar a alguien, de por qué yo decido abandonar a alguien, de por qué yo decido vivir en determinado lugar, trabajar en determinado lugar, amar, odiar. Todo eso, que por otra parte siempre ha sido la sustancia del problema humano, empieza a ser obra de elecciones individuales. Y empieza el problema de la moralidad, por tanto, entendida modernamente. De una moralidad que ya no depende de una ley teológica, sino que depende simplemente de leyes solo humanas. Después hay otro fenómeno, en Inglaterra también imprescindible para entender la evolución de su literatura, que es la importación del modelo cervantino a Inglaterra. Después de Robinson Crusoe, hay sobre todo dos autores que son Henry Fielding y Laurence Sterne, que son, por así decir, los hijos inmediatos de Cervantes. La novela nace en España, y esto es un fenómeno muy nuestro. Creamos algo extraordinario y de pronto nadie le hace caso, durante 2 siglos, más o menos. Habrá que esperar hasta el siglo XX o finales del XIX para que en España se asuma la lección de Cervantes. Cervantes es un fenómeno aislado y nosotros no tenemos una gran novela del XVIII, a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra, en Francia o incluso también en Alemania. Los ingleses tradujeron muy rápidamente el Quijote. Shakespeare llegó a leer la primera parte del Quijote en la versión de Thomas North. Y por tanto eso crea inmediatamente un modelo y una moda cervantina que cristaliza en la obra sobre todo de Henry Fielding, autor de 2 novelas importantísimas, Tom Jones y Joseph Andrews. Y Laurence Sterne, que es el gran autor, como saben ustedes, de Tristram Shandy. Fíjense en el rasgo común de estas novelas. Todos tienen por título nombres de personas. Tom Jones, Joseph Andrews, Tristram Shandy. El protagonista es la persona. Ya no es una alegoría, ya no es una batalla, ya no es un rey, sino personas.
Fielding y Sterne, además, son también decisivos en una cuestión que es constitutiva de la novela, como decía al principio. La novela es un género que no tiene leyes, que crea su propia legalidad a medida que se construye, que de hecho nace de una destrucción de todo precepto, así como la épica tenía unas leyes, el teatro tenía unas leyes, las leyes aristotélicas, la lírica tiene unas leyes, para empezar, métricas. A partir de la novela todo eso se desecha y la novela es el lugar donde puede convivir tanto la historia, el cuento, la narración, como la antihistoria. El asco de narrar, el asco por narrar, es algo constitutivo de la novela hasta nuestros días. Basta pensar en las antinovelas, por así decirlo, de Musil, de algún Thomas Mann, en nuestra tradición, por ejemplo, de Rafael Sánchez Ferlosio, que construye toda su obra a partir de un rechazo de lo narrativo. Y al mismo tiempo, estos dos novelistas, Fielding y Sterne, crean su mundo narrativo a partir de una crítica a la novela sentimental, que se estaba poniendo de moda entonces, y que es muy importante para Jane Austen, sobre todo de un autor, Samuel Richardson, un autor hoy muy poco leído ya, es un poco pesado entre nosotros, autor de novelas epistolares como Pamela y Clarissa, pero que son muy importantes porque descubren las emociones sentimentales. La cultura de las emociones, de la que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Hablando de Hazlitt y de Lamb. La enorme riqueza de la cultura de las emociones en Inglaterra, a diferencia de nuestro país, que es un país más bien brutal. También la construcción de una interioridad humana y principalmente una interioridad femenina. Todo eso es fruto, además, de la evolución de determinados géneros anteriores a la novela, pero que acaban siendo seminales para el género novelístico, que son la literatura devocional, las vidas de santos, por ejemplo, la literatura memorialística, la literatura epistolar, los epistolarios. No es casual que mucha novela del XVIII, también Chodello de Laclos en Francia, sean novelas epistolares. Construyen historias a través de lo epistolar. ¿Por qué? Porque la carta es una manera de crear ya un personaje y una interioridad previa a la construcción y la fundación de un género. Todavía hoy en día, escribiendo correos electrónicos, nosotros nos vemos obligados a crear un tono, a crear un personaje, a explicar ciertas cosas. En el mejor de los casos, claro. Cuando tiene cierta paciencia y cierta generosidad hacia sus corresponsales y no recibe esta especie como de grosería, que es estos mails que no van encabezados y que simplemente son consignas, órdenes o peticiones, ¿no? Tenemos que recordar también la evolución de la prosa que veíamos la semana pasada, desde el clasicismo hasta el periodismo. Todo eso también, por supuesto, influye en la novela, porque la novela se hace eco de todo lo que ocurre en el seno de la sociedad, en la nueva sociedad urbana. La novela será el reflejo del mundo tal como es, ya sea para celebrarlo, para reflejarlo o para repudiarlo. Eso también es una constante a lo largo de la historia de la novela. Y por tanto, Fielding y Sterne, obedeciendo a ese mandato constitutivo de la novela, lo que hacen es rechazar frontalmente el sentimentalismo e incluso rechazar, en el caso de Sterne, la narración. Tristram Shandy, recordarán ustedes, es una novela que no llega a empezar nunca. Quiere contar, anuncia que va a contar la historia del protagonista, Tristram Shandy, pero se queda en su gestación. La novela intrauterina. Es una larga digresión, de hecho. Por eso es tan fascinante. Es una novela que siempre dice, y ahora voy a contar mi vida, pero antes quiero explicaros una cosa. Entonces va dando saltos y saltos y saltos en el tiempo y se convierte en una digresión, en un excurso infinito que no llega nunca a dar paso a la historia, a la narración. De alguna manera está impugnando la construcción de historias desde el principio. Por tanto, la antinovela no es ningún invento moderno, no es ningún invento de Foster Wallace, no es un invento de la posmodernidad, es algo que está en el género, está en el embrión de la novela, está también en Cervantes. Cervantes quiere contar, quiere hacer una épica que no le sale ya. Lo mismo
la misma manera que veíamos en la poesía la épica imposible de Wordsworth, de Byron y de Shelley, ¿se acuerdan? Pues en la novela pasa exactamente lo mismo. Fielding y Sterne quieren crear una nueva épica, pero que evidentemente no les sale. Y que se convierte en una caricatura de esa épica y en una reacción frente al sentimentalismo. Pues bien, Jane Austen recoge y destila toda esa tradición novelística, pero a su vez lo que hace es consolidar lo que llamamos el realismo. Es decir, después de un siglo como el XVIII, que es un siglo experimental en el caso de la novela, y en otros aspectos también, es un siglo en el que la novela todavía busca su camino, donde hay, como decía, una primera indagación del sentimentalismo y después una reacción frente a ello por parte de Sterne y de Fielding, donde de alguna manera el género está en ebullición, está en efervescencia. A partir de Jane Austen, finales del XVIII, principios del XIX, empieza a consolidarse lo que vamos a entender por novela realista hasta nuestros días, que es una tradición eminentemente británica, además, que se ha mantenido como la poética incólume hasta nuestros días. Todavía hoy en día, autores como Ian McEwan, como Colm Tóibín, como Rachel Cusk, como tantísimos autores ingleses que puedan ustedes estar leyendo, jóvenes como Peter Hobbes, como tantísimos, pertenecen a esa tradición realista, a ese realismo que empieza a inventarse a principios del XIX gracias a la labor de alguien como Jane Austen. El realismo no es más que una forma de representación, como les decía, una forma de representación del mundo, una forma de averiguación y una forma de indagación. Es un instrumento más de todos los que tenemos, de lo que nos hemos inventado los seres humanos para tratar de entender qué es esto de estar en este mundo, de paso, haciendo todas estas cosas que hacemos tan raras y tan extraordinarias al mismo tiempo. Jane Austen fue una autora, digamos, que obedece también a cierto arquetipo de la autora, de la escritora, que es una espía de la vida, que no tiene mucha vida personal. Tuvo una vida, por así decirlo, escasa y recluida. Nació en 1775, murió en 1817 a los 41 años, de una enfermedad, la enfermedad de Addison probablemente. Fue hija de un párroco de Steventon, gozó de la gran biblioteca que en la época tenían los párrocos, ahí se formó literariamente primero. Vivió una serie de noviazgos frustrados, no se casó nunca. Conoció el éxito de algunas de sus novelas, aunque su nombre no fue conocido en la época, porque como les digo, la mayoría de sus novelas se publicaron anónimamente. Era el hermano quien gestionaba los derechos con los editores. Publicó las novelas ya clásicos, adaptadas muchas veces al cine, conocidas de todos: Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio, Mansfield Park, Emma, La abadía de Northanger y Persuasión. Es un corpus realmente, como digo, seminal y muy fértil, a que de alguna manera vuelve una y otra vez la tradición realista en toda su amplitud europea. Sus influencias son básicamente Richardson y Fielding, además de la lectura de la Biblia, de Shakespeare y de los clásicos ingleses. También de novelas menores, de novelas sentimentales menores, de las que como toda mujer de la época se alimentaba. Jane Austen es una novelista de las clases medias rurales, de lo que podríamos empezar a llamar la burguesía rural. Y en especial, muy en especial, del mundo interior y del mundo económico de las mujeres. La atención por la mujer es algo también constitutivo de la novela. Las mujeres en la literatura habían tenido un papel importante, pero siempre un papel arquetípico, como idealización o como vejación. Pero nunca se había explotado, se había explorado con detalle el matiz psicológico de las mujeres.
tampoco de los hombres, es verdad. Pero la relación entre hombres y mujeres y la importancia de lo femenino y de lo sentimental en ese aspecto es crucial para la eclosión de la novela. Jane Austen es también la gran recreadora, por antonomasia, de la comedia social inglesa. La comedia social inglesa que supone una serie de gestos, de maneras, de formas, de sobreentendidos que todavía hoy en día definen la forma de ser en sociedad en Inglaterra. Eso es algo recreado una y otra vez por los novelistas y que Jane Austen empieza a abordar de forma magistral y detallada. La novela también es importante en general y en particular a partir de Jane Austen porque es un género que empieza a meterse en las casas, abre las ventanas. Vemos los interiores de las casas. Vemos los enseres, esa palabra tan maravillosa del castellano, los enseres, los objetos, las ropas, los detalles, al fin y al cabo. La literatura se llena de detalles. No hay solo abstracciones, no hay solo teoría, no hay solo conceptos, no hay solo excursos, sino también detalles. Y por supuesto vemos el funcionamiento de las familias, de los matrimonios, de las amistades, de las relaciones sociales, de poder, de las relaciones económicas. En definitiva, la red que constituye una sociedad moderna. Otro aspecto también importante es que Jane Austen es contemporánea casi estricta de William Wordsworth. A Jane Austen no le gustaba Wordsworth, ya he comentado varias veces cómo los contemporáneos muchas veces no se reconocen entre sí. Ella prefería a William Cowper, que es un poeta de una dicción anterior, dieciochesca, del que Wordsworth se distanciaba, pero es bastante habitual. Pero en cambio comparte algo con Wordsworth y con los poetas románticos, que es el desarrollo de la conciencia. Sus personajes tienen conciencia, tienen una conciencia propia y desarrollan una propia interpretación de su vida, de sus hechos y también del mundo, de este nuevo mundo secularizado. Yo creo que la novela más compleja y mejor de Jane Austen es Persuasión, la última que escribió, estando ya enferma. Escribió una última Sandition que dejó inacabada. Pero Persuasión es una novela realmente extraordinaria. Tiene un argumento, en principio, bastante sencillo, muy propio de ella también, pero con un grado de complejidad y de oscurecimiento moral que a mi juicio no tienen las demás. Nos presenta a la protagonista es Anne Elliot, la hija de Sir Walter Elliot, un hombre vanidoso y muy preocupado por las apariencias, un egópata. Anne tiene dos hermanas, Elizabeth, mayor que ella, pero todavía muy guapa, muy parecida a su padre, y Mary, que es menor y que ya está casada. En medio de estas dos está Anne, la protagonista, que de pronto tiene una edad que, por así decirlo, ya no es casadera. Un asunto también muy propio de la novela de la época. Se le ha pasado el momento, ya tiene, digamos, una belleza y una plenitud perdidas. Y años atrás, Anne había conocido a un oficial de marina, Frederick Wentworth, que era pobre sin ninguna perspectiva, ninguna posibilidad de unirse a los Elliot por las diferencias sociales. Una tía de Anne, Lady Russell, persuade a Anne de que renuncie a este primer amor, porque no está a su altura social. Anne le hace caso, y entonces digamos que la novela lo que cuenta es los largos años en que Anne ve cómo su juventud se le ha pasado y se ve obligada a observar el mundo. Ocurre también una cuestión económica, y es que el padre, que es un manirroto, se ve obligado a alquilar la casa familiar, una casa de campo, el escenario habitual de las novelas de Jane Austen, ¿verdad? Y irse a vivir a una casa más modesta en Bath. Eso provoca que Anne tenga que conocer a otro tipo de personas, cobrar conciencia de su entorno, también de su fragilidad económica, por así decirlo.
Pero en cambio, la suerte de Anne parece cambiar cuando, después de 8 años, de nuevo este capitán Wentworth aparece en escena. Y aparece transformado, enriquecido por la guerra y muy atractivo. ¿Mm? Y finalmente Jane Austen, con una enorme generosidad, lo que hace es redimir a su personaje y darle la felicidad que ella misma, la propia Jane Austen, nunca tuvo, como veremos. Y lo que hace es solventar o redimir el gran error de su vida, que fue rechazar en su juventud a Wentworth. ¿Mm? Bien, este es el argumento, lo que ocurre, que no parece mucho, pero realmente es extraordinariamente complejo. Está llena de complejidad la novela. Es la historia de un desplazamiento. Para empezar, ese obligado exilio, el alquiler de la casa familiar, ya supone la creación de un vacío, por así decirlo, de una suplantación y de un cambio de vida que le obliga a verse a sí misma desde fuera, a ver a su padre, a ver a su familia, a ver de dónde ha venido desde fuera. Y por otra parte, la persuasión de Lady Russell de que abandone de joven a su gran amor también le obliga a tomar conciencia de sí misma, de las leyes sociales, del poder de la familia y, en última instancia, de la naturaleza del amor. La naturaleza del amor y del bien. Lo que cuenta Persuasión es la construcción de una moral propia, emancipada de cualquier convención, ya sea religiosa, ya sea social, ya sea económica. Los 8 años transcurridos entre el rechazo del capitán y su matrimonio final, porque al final Anne logra casarse con el capitán, son años de tránsito, son un rito de paso, un desplazamiento que crea también un vacío, donde de pronto a la protagonista se le crea otra visión del mundo. Se trata de, por así decirlo, un espacio, un tránsito dramático que también explota muy bien Shakespeare en sus obras, tanto en sus comedias como en sus dramas históricos como en sus tragedias. Siempre hay un desplazamiento que abre un vacío y obliga a todos los personajes a cobrar conciencia de ellos mismos y a transformar su visión del mundo y también de las categorías que hasta entonces habían aceptado como incontestables. Durante estos 8 años, Anne aprende a vivir y a sentir por sí misma, y a imponer lo que quería hacer a través de su sola visión y consideración del amor. Ahí, a mi juicio, descansa el verdadero sentido del título, la persuasión. Primero la persuasión de Lady Russell, la persuade de que abandone su amor, y después la propia autopersuasión de Anne Elliot, la persuasión hacia sí misma. El desplazamiento de la persuasión familiar, de las leyes antiguas, por un descubrimiento de una interioridad que es solo suya. Comentemos un par de páginas tan solo para recuperar el tono de Jane Austen. Pues es un momento donde también aparece la literatura aquí, y nos ilustra también algo del cambio que se está produciendo en el gusto y en la imaginación de la gente. Mientras el capitán Wentworth y Harville llevaban el peso de la conversación en un lado de la estancia y rememoraban tiempos pasados contando multitud de anécdotas para entretener a los demás, a Anne le había tocado sentarse al lado del capitán Benwick, y un impulso de su naturaleza bondadosa la obligó a trabar conversación con él. Era tímido y propenso a quedarse callado, pero la atractiva dulzura del rostro de ella y la bondad de su expresión hicieron pronto efecto, y Anne vio compensado su esfuerzo. Era desde luego un joven de considerable gusto por la lectura, sobre todo por la poesía, y Anne, además de estar convencida de que al menos le brindaba esta noche ocasión de hablar de temas en los que sus compañeros no tenían probablemente el menor interés, tuvo la esperanza de serle útil sugiriéndole el deber y el beneficio de luchar contra la aflicción, como hizo de manera natural a lo largo de la conversación. Porque aunque tímido, no le veía reservado, más bien parecía alegrarse de romper su habitual reserva. Y después de hablar de poesía, de su esplendor en la época actual y de contrastar sus opiniones sobre los grandes poetas, dilucidando si debía ponerse en primer lugar Marmion o la Dama del Lago, y que sitio le correspondía al Giaour y a la novia de Abidos,
e incluso cómo debía pronunciarse Giaour, el capitán Benwick demostró conocer de tal modo los cantos más tiernos de uno de los poetas y la apasionada descripción de la angustia sin esperanza del otro, y recitó con tan trémula emoción varios poemas que revelaban un corazón deshecho o un espíritu destrozado por la desventura, que Anne se atrevió a aconsejarle que no leyese solo poesía, y a decirle que era triste el destino de la poesía ser raramente disfrutada sin peligro por los que la disfrutaban completamente, y que los hondos sentimientos capaces de estimarla verdaderamente eran los mismos sentimientos que debían saborearla con moderación. Puesto su expresión denotaba no que sufría, sino que se alegraba de estas alusiones a su situación, Anne se sintió animada a seguir y, consciente del derecho que le otorgaba su mayor madurez espiritual, se atrevió a recomendarle una más abundante ración de prosa en su estudio diario. Y al pedirle él que especificase, citó las obras de nuestros mejores moralistas, las colecciones de las más bellas cartas, las biografías de personajes de valía y sufrimiento que en ese momento le parecieron más idóneos para levantar y fortalecer el espíritu con los preceptos más elevados y los ejemplos más conmovedores de conformidad religiosa y moral. De alguna manera está el personaje evidenciando el tránsito de un gusto y la creación también de la novela, con una diferencia que habla aquí, porque el personaje lo cree, de preceptos morales, de conformidad religiosa, cuando en realidad incluso la propia Jane Austen, sin ser del todo consciente, estaba ya emancipándose de ese precepto. Luego también hay un momento pues, álgido de la novela, que es la carta que le envía después de 8 años el capitán Wentworth cuando le dice que no puede vivir sin ella. Y esta carta, que está escrita en un tono muy natural, muy naturalista por parte de Jane Austen, es fruto también de toda esta operación imaginativa que estamos estudiando. Dice el capitán Wentworth: no puedo seguir escuchando en silencio. Debo hablarle con los medios que tengo a mi alcance. Lo que me dice me traspasa el alma. Vivo mitad en la agonía, mitad en la esperanza. No me diga que llego demasiado tarde, que se han perdido esos preciosos sentimientos para siempre. Le ofrezco mi ser otra vez con el corazón más rendido que cuando casi lo destrozó hace 8 años y medio. No diga que el hombre olvida antes que la mujer, que su amor muere más pronto. Puedo haber sido injusto, he sido rencoroso y débil, pero jamás inconstante. Solo usted es el motivo de que yo haya venido a Bath. Solo por usted pienso y hago proyectos. ¿Acaso no lo ve? ¿No ha comprendido mis deseos? ¿No habría esperado siquiera estos 10 días de haber sabido cuáles eran sus sentimientos, como creo que debe usted de haber adivinado los míos? Apenas puedo escribir. A cada instante oigo algo que me anonada. Noto que baja la voz, pero sé distinguir esos acentos que se perderían para otros. Dulce y angelical criatura. Veo que nos hace justicia. Crea que existe la constancia y el amor verdadero entre los hombres. Crea que son muy fervientes, muy constantes. Debo irme sin conocer mi destino, pero volveré aquí, o acudiré a su velada, en cuanto me sea posible. Una palabra, una mirada serán suficientes para decidir si puedo entrar en casa de su padre esta noche o nunca. Y finalmente la conclusión, después de que Anne acepte, de que vea realmente cómo de alguna manera Wentworth la ha perdonado por ese rechazo y cómo actúa algo que también es importantísimo en la novela, que es el bien, el concepto del bien, como un sustituto de la gracia divina, que es un asunto abordado por una parte de la novelística inglesa, sobre todo moderna. Y dice ya la narradora, una reflexión, digamos, abstracta y general: ¿quién puede dudar de lo que sucedió después? Cuando a 2 jóvenes se les mete en la cabeza casarse, es seguro que perseverarán hasta conseguirlo, por muy pobres e imprudentes que sean, o aunque sea lo que probablemente menos necesitan para el mutuo consuelo. Tal vez no sea esta una buena reflexión moral para concluir, pero creo que es cierta. ¿Y si esas parejas lo consiguen? ¿Cómo iban a dejar de vencer todos los obstáculos un capitán Wentworth y una Anne Elliot, contando como contaban con todas las ventajas de madurez de juicio, la conciencia de obrar bien y una fortuna independiente? En realidad habrían podido vencer muchos más obstáculos de los que tuvieron que superar, porque pocas cosas les afligieron aparte de la falta de amabilidad y calor. Sir Walter no puso ninguna objeción y Elizabeth se limitó a poner cara de indiferencia y frialdad. El capitán Wentworth, con 5.000 libras y el alto puesto de sus méritos y sus esfuerzos le habían granjeado en su profesión, no era un don nadie,
ahora se le consideró digno de pretender a la hija de un estúpido y manirroto baronet que carecía de principios y de sensatez suficientes para conservar la posición en que la providencia le había colocado y que de momento solo podía dar a esa hija una pequeña parte de las 10.000 libras que le corresponderían más adelante. Ahora, fijemos que aquí lo que asistimos en realidad es a la imposición del mundo de Anne Elliot. De pronto todos aquellos personajes que habían sido hostiles en su vida y contrarios a su felicidad, de pronto no tienen ninguna importancia, se muestran indiferentes a su suerte. Siguen, por supuesto, dentro de su propio código ético, dentro de su propia insensibilidad. Pero Anne Elliot ha conseguido, a través de muchos años, a través también de un gran riesgo, porque ha estado a punto de perder la gran oportunidad de su vida, de imponer lo que quería, que no es otra cosa que la idea del bien opuesta a la de el deber social. Es el bien como una forma de atención al mundo, como una forma de amor. Hay que decirlo claramente, sin miedo, es eso, básicamente, el amor, la concentración en una circunstancia, en el mundo, hasta sentir una especie, como decía Iris Murdoch también, de obediencia. A mí realmente me gusta mucho esta redención que hace Jane Austen de Anne Elliot, tan opuesta, por ejemplo, a lo que ocurre en una novela contemporánea nuestra, publicada en los años 90, de Kazuo Ishiguro, que muchos de ustedes conocerán, que es Lo que queda del día, ¿se acuerdan? Una memorable versión cinematográfica con Anthony Hopkins y Emma Thompson. Ahí hay una de las crueldades más tremendas que se puedan leer, que es el amor frustrado entre el mayordomo y la ama de llaves, ¿verdad? Y al final, el pobre Stevens decide ir a ver a Emma Thompson a Brighton. Está casada, pero un matrimonio que ha fracasado, para intentar solucionar o redimir el gran error de su vida, que fue no aceptar el amor de ella cuando tocaba. Y finalmente no lo consigue. Entonces, la despedida entre ellos es desgarradora y terrible. Kazuo Ishiguro es un autor que pertenece a esta tradición, a la gran tradición realista fundada por Jane Austen. Y es, por cierto, un autor extraordinario. Sobre todo esta novela, Lo que queda del día, es una obra maestra de principio a fin. Es una obra maestra, además, de la ambigüedad, de la construcción de personajes. Allí Ishiguro logra hacer algo que es muy difícil, que es que el protagonista, el narrador, que es Stevens, el mayordomo, nos cuenta que se está enamorando de esta ama de llaves. Nos lo cuenta, el lector se da cuenta de que se está enamorando, pero él no. Y esto es realmente dificilísimo de hacer por parte de un escritor. Como digo, entonces, la fundación del realismo en Inglaterra inaugura una tradición que va a ser enormemente rica y fértil y que tendrá, sobre todo, como herederos a tres grandes autores que son George Eliot, la autora de Middlemarch, Henry James, el gran escritor norteamericano afincado en Inglaterra, y Iris Murdoch, a mi juicio. Una novelista no tan conocida entre nosotros, por desgracia, pero una novelista de primerísima categoría, y una novelista que siempre recomiendo a todo el mundo, sobre todo una novela que se titula El mar, o El sueño de Bruno, o, en fin. Ahora hay una editorial pequeña en Barcelona que se llama Impedimenta, creo que está recuperando muchas novelas de ellas, ha recuperado El unicornio, dentro de poco va a publicar el libro La hermandad. Una novelista que nunca, no sé por qué, no ha tenido éxito, el éxito que se merece, porque es un tipo de novela que apela a todo el mundo y que a mí me parece irresistible, pero en fin. Ya. La teoría de la novela de Iris Murdoch, que es enormemente revolucionaria en su época, debe muchísimo a esta línea de Jane Austen, de George Eliot, de Henry James. La preocupación, además, por la figura de las mujeres en Eliot como en Henry James es realmente extraordinaria, no tiene parangón. Esas frágiles vasijas humanas del afecto que dijo Henry James con respecto a los personajes de George Eliot en general y en particular de Dorothea Brooke, la protagonista de Middlemarch, que es una de las grandes creaciones de la novela de todos los tiempos.
Voy a terminar con una cita de Iris Murdoch, precisamente, que viene de alguna manera a, a definir este modelo de novela. Y creo que es un modelo de novela que sigue vivo. Es un modelo de novela que de alguna manera es consecuencia de una parte de la revolución romántica que hemos estudiado a lo largo de todas estas clases, de la creación y la delimitación de la conciencia, y los personajes de sentido son fruto de todo eso, pero también supone una desviación de un vicio del romanticismo que es la desembocadura en el subjetivismo lírico extremo, en el solipsismo, en la pérdida de atención hacia el mundo y hacia los demás. En ese sentido, la novela de Jane Austen supone una constatación de la revolución romántica también y al mismo tiempo una corrección de algunos de sus vicios. Y la preparación, por supuesto, y una invitación a seguir tratando de entendernos, de comprendernos, de averiguarnos. Con esto me despido con la esperanza de verles como mínimo contagiado cierto entusiasmo, el entusiasmo que siento por todos estos autores, por todo este periodo. Y, en fin, agradeciéndoles muchísimo su exquisita atención. Es para mí realmente un privilegio y un honor. Siempre digo que son ustedes quienes me obligan a mí a aprender y no al revés. Y esperándoles ver en otra ocasión. Acabo con las palabras de Iris Murdoch. Un gran artista es, con respecto a su obra, un buen hombre. Y en un sentido profundo, un hombre libre. El consumidor de arte, es decir, todos nosotros, tiene una tarea análoga a la de su productor. Esforzarse en ver la misma realidad que un artista se ha preocupado por depositar en su obra y no verla como magia. La apreciación de la belleza en el arte o en la naturaleza no es solo, dadas todas sus dificultades, el más fácil de los ejercicios espirituales asequibles, sino que es también una introducción absolutamente adecuada, y no solo una mera analogía, a la vida de bien, puesto que supone la constatación del egoísmo en favor de la contemplación de lo real. Es verdad que los grandes artistas son personalidades y tienen estilos especiales. Ocasionalmente, aunque muy ocasionalmente, incluso Shakespeare revela una obsesión personal, pero el arte más grande es impersonal porque nos muestra el mundo, nuestro mundo y no otro, con una claridad que nos sobrecoge y nos maravilla simplemente porque no estamos en absoluto acostumbrados a mirar el mundo real. Por supuesto, los artistas son también creadores de estructuras. Las demandas de forma y las cuestiones acerca de cuánta forma hay que convocar constituyen uno de los principales problemas del arte. Pero solo cuando la forma se utiliza para aislar, explorar y exponer algo que es verdadero, nos sentimos profundamente conmovidos e iluminados. Dice Platón en la República que las teknai, las artes, tienen el poder de guiar la mejor parte del alma hasta la visión de la excelencia en la realidad. Algo que describe a la perfección el cometido del gran arte como disciplina pedagógica y reveladora. Consideremos lo que aprendemos al contemplar los personajes de Shakespeare o de Tolstoy o las pinturas de Velázquez o Tiziano. Lo que aquí aprendemos es algo acerca de la calidad real de la naturaleza humana intuido por la visión justa y compasiva del artista, con una claridad que no surge del ensimismado fragor de la vida cotidiana. Hay que subrayar también que el gran arte nos enseña cómo las cosas reales pueden ser miradas y amadas sin ser sopesadas y usadas, sin ser fagocitadas por el codicioso organismo del yo. Muchas gracias.